Estas son las noticias. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, aseguró que la capital del país no prohibirá la circulación de motocicletas a menos de que exista o que existiera una situación de altísima emergencia ambiental, dijo. Esto durante la entrega de unidades para vigilar el cumplimiento de la normatividad. Más sobre el caso. Con una inversión de 35 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México incorporó 54 nuevas patrullas ecológicas para la supervisión de automóviles que circulan en la capital, violando las normas de verificación vehicular e incumplimiento del programa Hoy No Circula. Estos vehículos se añaden a las 34 patrullas que operan desde 2015 en toda la capital. Al dar el banderazo de salida a las nuevas unidades, el jefe de gobierno resaltó que la Ciudad de México continúa en la línea de cumplimiento marcado por las autoridades federales para evitar un mayor incremento de la contaminación atmosférica. Digamos, del 2000 al 2006, los parámetros de contaminación en esta ciudad superaban los 200 puntos, permanentemente. Remarcó el llamado a la CAME para que informen sobre los vehículos con placas federales que se han verificado hasta el momento, ya que desde que se estableció el compromiso para someter estos vehículos a verificación, ninguna autoridad federal ha emitido datos sobre los avances de esta línea de acción. No sé dónde están y cómo están actuando las verificaciones de los vehículos pesados que ingresan a la Ciudad de México. Esos son una responsabilidad estrictamente federal. También llamó a acelerar los trabajos de homologación en materia de verificación vehicular en otras entidades del país. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.